Bueno, buenas tardes todos. ¿Me escuchan? Sí, se escucha, licenciado. Perfecto. Vean, en la próxima semana tenemos nuestro examen, ¿sí? Entonces, la próxima semana que tendría en el examen. Vimos en este corto tiempo los son cuatro clases que vimos, el tema de auditoría por ciclos y vimos principalmente los ciclos de ingreso nómina y vimos el ciclo de conversión, así como los ciclos de ingreso. Entonces, cualquiera de esos ciclos podría venir en el examen, si no es que combinado. También vimos lo de la matriz de riesgos, que es muy importante para nosotros, y visualizamos también los informes correspondientes, ¿sí? Entonces, todo ese tema vendría en el examen parcial. Vamos a descartar la parte de la Contraloría General de Cuentas y eso entraría en el examen final. Solo para que lo tomen en cuenta, les voy a mandar más ejercicios y laboratorios para que me lo entreguen el viernes, que hay un ciclo de ingresos que creo que no les he enviado y eso lo necesito para el viernes. Ahora bien, para hacer una catarsis de lo que podríamos, visto, podría ser como 15 días, pero déjenme ver. Este laboratorio fueron los 30 compañeros que me mandaron. Sin embargo, podríamos solucionarlo para que todos veamos cómo es que se puede solucionar el mismo. Pero necesito que cada quien, o sea, digamos que todos podamos participar para que emitamos nuestro punto de vista para elaborar la matriz. Solo déjenme ver, no me recuerdo dónde guardé ese laboratorio. Bueno, yo creo que aquí estamos. Dilema, laboratorio dilema. Y así clasificamos las cuentas, que es muy importante también para ustedes. Bueno, ¿se recuerdan de este laboratorio que les mandé hace como 15 días? Todos tendrían que haberlo realizado, sin embargo, vamos a realizar para que tengamos en cuenta el examen, cómo podría venir. Bueno, a ver, cada uno vamos a poder empezar a clasificar las cuentas de acuerdo a tesorería, ingresos, perdón, compras, nóminas. También vamos a ver conversión e ingresos. Bueno, entonces cada uno me va a decir dónde tendría que clasificar las cuentas para que tengamos la próxima semana realmente lo que yo entendería que no existiría conflicto al momento de clasificar las cuentas. Lo más que podrían tener son diferencias en el tema de realizar los ajustes o las partidas correspondientes en el examen, pero de las cuentas no podríamos tener cuenta. Falta si en dado caso, sí, lo vamos a repasar ahorita. A ver, Henry, la primera cuenta, acreedores, ¿a qué ciclo pertenece? Henry. Por ahí está Henry. Henry García.
Sí me escuchan todos, ¿verdad? Sí, Sí, lo escucho. Henry, por favor, tú. Ciclo de tesorería, licenciado. Bueno, a ver. Licenciado, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho, ahorita sí. A ver, entonces, acreedores, ¿dónde dijimos que iba, Henry? Tesorería, dijiste, ¿todos estamos de Ciclo de acuerdo? No, que en egresos compras. Ok, ¿por qué? Porque, o sea, es una cuenta que prácticamente pertenece a compras, ya que nosotros como empresa adquirimos algo, ya sea que nos den al crédito o al contado. Porque igual acreedores, proveedores va en ese mismo rubro. Correcto, ¿sí? Entonces, eso sí tenemos que tenerlo en cuenta, Henry. O sea, lo que es, la tesorería son las cuentas que podría intervenir al momento de nosotros adquirir un préstamo, el efectivo inmediato, pero en este caso no estamos obteniendo un préstamo. Alquileres, administración, mi estimado Anderson. Egresos, compras. Egresos, compras. Alquileres, sala de venta, mi estimado. Eso iría en ingresos. Ingresos, ok. Amortización, gastos de organización. A ver, vamos, no dije nombre, ¿verdad? Espera. Todos vamos a aprender hoy. Él ya no está en el curso. Stephanie Alexandra Catalán. A ver, amortización. Buenas Stephanie. tardes. Hola, mi estimado. No me recuerdo si va en ingresos, no estoy segura. Ese es el tema que tenemos que estar seguros para el examen. A ver, ¿quién puede apoyar a Stephanie? Sería compras. Compras, ¿sí? ¿Y el acumulado dónde iría? Eso lo vimos hace como 15 días. En conversación. bien en compra. Entonces dijimos, gastos de organización por ser gastos administrativos, ¿sí? Entonces tiene que ir en el ciclo de compras. Bueno, también vimos que considerando la originalidad o prácticamente la parte de acumulación, entonces, ¿dónde irían las amortizaciones acumuladas gastos de organización? Conversión. ¿Estamos seguros con eso para que todos estemos En compras. claros con relación a ese tema? Lo que pasa es que veamos, tal vez esto se me olvidó comentarles para que todos estemos de acuerdo por qué iría en compras y la acumulación también. Bueno, hacemos gastos, ¿sí? Por ejemplo, gastos de organización, gastos de instalación y los gastos amortizables, ¿sí? Todos los gastos normalmente cuando realizamos con relación a la empresa va directamente asumido un costo en el gasto de compras, considerando que llevamos la mercadería, o sea, digamos, estamos amortizando directamente los gastos que provoca la parte que conviene directamente en compras, ¿sí? Entonces lo amortizamos y vamos directamente al ciclo de compras. Bueno, y los gastos acumulados o por ejemplo las amortizaciones acumuladas le tendríamos que restar aquí para ser más objetivos, ¿sí? Entonces tocamos la parte del gasto y tenemos que tocar la parte de... Se recuerdan que la depreciación acumulada no es un activo, ¿sí? Es no es un pasivo, pero es una cuenta regularizadora de activos, ¿sí? Entonces le restamos amortizaciones acumuladas. Cosa contraria pasa con los vehículos. Bueno, vehículos, equipo de cómputo, etc. El equipo de cómputo, ¿sí?
sufre una depreciación. Ustedes más que yo saben todo el porcentaje porque lo han practicado muchas veces. Bueno, entonces el equipo de cómputo, ¿sí? Equipo de cómputo, ya sí que estoy pensando. El equipo de cómputo genera una depreciación y la depreciación va directamente cargada en la compra o en la parte administrativa, ¿sí? Bueno, ahora bien, ¿qué pasa con la depreciación acumulada? La depreciación acumulada se le tiene que restar considerando de que es una cuenta regularizadora. Entonces venimos y restamos menos, acumulación acumulación acumulada. Es que estaba pensando acumulación originaria del capital, nada que ¿verdad? Acumulación, depreciación acumulada. Entonces le resto la depreciación acumulada. ¿Sí? Bueno, entonces aquí toco dos cuentas. Uno en egresos para los gastos y uno conversión para hacer más real mi cuenta que tengo en el activo como tal, ¿sí? Cosa contraria sucede con los gastos de amortización, ¿sí? Entonces, aclarando este tema, ¿dónde tendría que ir Sergio David Chu? Sergio David Chu. Sergio David. Disculpe, Lick, me podría repetir que era que tengo problemas de internet y se me entrecorta. ¿Será que le creemos, Anderson? En serio. ¿De qué hay otra oportunidad, Lick? Está mal. Bueno, está bien. Expliquemos esto tú, solo para que tengan en cuenta esto, porque sí necesito que quedemos claros que lo que menos quiero es afectarles a ustedes en los exámenes, porque yo necesito verlos graduados y tal vez graduados algún día yo me voy a quedar sin trabajo y ustedes van a tener en una empresa, entonces ya me van a dar chance. Veamos pues. Los gastos, dijimos tú, gastos de instalación, ¿sí? Gastos de organización, sufren depreciaciones, ¿sí? Amortizaciones, perdón. Entonces, como estos gastos son generados directamente en el ciclo de compras, considerando de que tenemos egresos dentro de los gastos, todos los gastos, por ejemplo, ocasionados para el tema administrativo, ¿sí? Va dentro del ciclo de compras. Entonces, todos los gastos o las acumulaciones, independientemente sea una depreciación gasto o una cuenta una cuenta regularizadora de activo que es la amortización acumulada, entonces esto se le resta al momento de visualizar objetivamente nuestro activo o nuestro saldo real de nuestros gastos de administración. Entonces vengo y le tengo que restar mi gasto de amortización, ¿sí? Bueno, cosa contraria que pasa con los equipos de cómputo, todos los activos depreciables, que eso en un momento dijimos que iban en el ciclo de conversión. Entonces, se carga en el ciclo de compras la depreciación gasto, pero se carga en el ciclo de conversión, la depreciación acumulada para hacer objetivos en nuestros estados financieros y para hacer objetivo de cuánto tenemos en gastos realmente en la parte administrativa, ¿sí? Bueno, entonces, explicando eso, Chum, ¿dónde entraría amortización acumulada? Alguien que ayude a Chum, por favor, porque tiene problemas con internet. En conversión, Lick. A ver, Alexander. ¿En ingresos? Sí, ¿quiénes dijeron conversión para poder explicarles nuevamente? O tal vez no me captaron la idea. Yo pienso que es en ingresos porque es una cuenta reguladora de los activos, entonces tendríamos que restárselos a los activos, ¿verdad? Ajá, sí.
Bueno, lo que pasa es que en este caso, como se recuerdan que todo lo que estamos cargando en egresos, compras, son los gastos, por ejemplo, administrativos que se realizan para realizar una compra o sea, administrativos para realizar el funcionamiento de la empresa, por ejemplo, luz, agua, teléfono, también alquileres, administración, todo ese tema va cargado directamente en el ciclo de egreso, habíamos comentado. Sin embargo, en el tema de las depreciaciones por ser activos tienen que verse reflejados porque al final de cuentas se recuerdan que en nuestro estado de resultados tienen que verse reflejados nuestras depreciaciones, gastos y todo ese tema, ¿no? Entonces, tenemos que cargar en el ciclo de egresos todos los gastos, la depreciación gasto y en el ciclo de conversión para ser objetivo en nuestros estados financieros de que realmente tiene una vida ya después del desgaste realizado por la depreciación acumulada. Entonces, en el tema de amortizaciones sí tendría que cargar tanto la de amortización gasto como la amortización acumulada en el ciclo de compras. ¿De acuerdo? Bueno, entonces bancos, mi estimado Isaí Paredes. Isaí Paredes. Paredes Isaí. Bueno, vamos a pasar lista de una vez. Paredes. Sí. Bueno, Claudia, ¿dónde iría prácticamente el banco? En tesorería, Lic. Perfecto. Caja chica, nuevamente José Francisco Meléndez. Tesorería, licenciado. Caja general. Tesorería. Tesorería. Bueno. Capital pagado y suscrito. Tesorería. 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 Clientes. Ingresos. 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 Bueno. Tenemos presente por qué va en ingresos, ¿verdad? Costo de ventas. Ingresos. Ingresos. Ingreso. El Sino que capital. realmente al momento de realizar la integración de costo de ventas se vuelve un problema, pero vamos digamos, la integración la dejamos de una vez como costo de venta para que no nos confundamos. Cuota X por pagar. Nóminas. Nómina. Bueno, depreciaciones acumuladas, tanto de equipo de cómputo, maquinaria, vehículo, mobiliario y Conversión. 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 Bueno, decía yo que ojalá que me lo digan, porque si no, soy muy catedrático porque no lo expliqué ahí. Depreciación equipo de cómputo. Compras. Compras. Bueno. Depreciación maquinaria. Compras. Compras. Compras y compras. Otros gastos. Tesorería, lic. Tesorería. Tesorería. Deudores varios. Ingresos. 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 Aquí empieza diferente. Sí, sí, está bromeando. ¿Quién va a otros, dónde va a otros ingresos? Tesorería. 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 Documentos por pagar a corto plazo. Tesorería. Documentos por pagar a largo plazo. También tesorería. Tesorería. Jacqueline, ¿dónde va energía eléctrica administración? Jacqueline Escobar Quintana. Ingresos. Perfecto. Energía eléctrica, sala de ventas. Compras. Ingresos. Ingresos. Equipo de cómputo. Manuel. Conversión. Conversión. Estimación cuentas incobrables. Ingresos. Ingresos.
Gastos de instalación y organización, Oscar Daniel Velázquez. ¿Cuáles me dijo, Ali? Gastos de Gastos de instalación y instalación y de organización en egresos compra. Perfecto. Gastos generales, administración, Rocael. Egresos. Gastos generales, sala de venta, mi estimado. Gastos generales, sala de venta. Yaslin Guzmán. Egresos, No, gastos generales, sala de venta. Ingresos. Ingresos. Inventario de productos en proceso. Conversión. Conversión. Conversión, Lick. Inventario de productos terminados. Conversión. IVA por cobrar. Conversión. IVA por cobrar. IVA por pagar. Egresos. Compras. Egresos. Maquinaria. Conversión. Conversión. Mobiliario de equipo. Conversión. Conversión. Proveedores. Egresos. 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 Reserva legal. Tesorería. Tesorería. Resultados acumulados. Tesorería. 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 Vehículos. Conversión. 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 Otros impuestos por pagar. Egresos. Compras. Egresos. Compras. Egresos. Compras. Ventas. Ingresos. Ingresos. Sueldos, administración. Nóminas. 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 Indemnización. Nóminas. Nóminas. Y reserva para indemnización. No. Bueno, yo la verdad es que les agradezco mucho y estoy muy orgulloso de ustedes que están empezando a clasificar las cuentas. Realmente es para el beneficio de ustedes entender el origen de nuestras cuentas para ser buenos auditores financieros. Muchos se van a desarrollar en otro cuando sean profesionales en otro ámbito, sin embargo es importante la contabilidad. Realmente que sepamos la contabilidad de origen. Bueno, después nos dice laboratorio. Considerando que aún se encuentra pendiente la indemnización, el auditor recomendó realizar la reserva para indemnizaciones en el porcentaje máximo legal para el sueldo de administración. A ver, vamos a ver. Si no van a pensar de que yo les estoy... Minor Roberto Valientes. Ya ¿Cómo no estás, está en Minor? este curso. ¿Cómo te va? ¿Ah? ¿Minor? Sí, pero yo soy Minor Cepeda. Ah, yo pensaba, ¿quién es Minor Valiente? No me recuerdo de él. Yo No, creo yo que pensaba no que eras... Solo me recuerdo que era Minor, pero pensabas que era tu persona, disculpa. Bueno, no veamos. tengo... Manuel Alejandro Contreras, ¿cómo estás, Manuel? Manuel. Hoy no vino, no asistió Manuel. No sirve tu micrófono, mi estimado Manuel. A ver, Alexandra Milena Martínez. ¿Cómo es que elaboraste esta partida, mi estimada? Oye, espera que la pudiera proyectar porque no logro Sí, ver. perdón, mi estimada. Veamos. Esta partida, ¿cómo la resolviste? Alguien que nos apoye.
Yo la hice indemnizaciones a reserva para indemnizaciones. Indemnizaciones. Reserva para indemnizaciones. ¿Todos están de acuerdo con esta partida? Podemos discutir. ¿Compañeros? Yo la tengo diferente, ¿Cómo? pero yo la tengo diferente, pero estoy abriendo el enunciado para argumentar mejor mi posición, permítame. Bueno, sí, lo que pasa es que tenemos que consensuar una idea para que realmente no tengamos conflicto en el momento de elaborar el examen y de que seamos objetivos al momento de realizar una partida. A ver, si realmente lo hiciste de este punto de vista, ¿cuál fue tu resultado? ¿Quién nos dijo que lo había hecho de esa manera? Compañeros. La cantidad, dice Lick. Sí. 9.914.40. 9.914.40. ¿Cómo lo hiciste? Solo para que los compañeros entiendan cómo es que es el proceso. Yo ocupé. ¿Cuánto es el sueldo de administración? Yo ocupé el 9. Ajá. Sí, los 102. Son 102.000 exactos, ¿verdad? Después, ¿qué artículo del Código de Trabajo nos dice sobre la indemnización? ¿Cómo lo calculaste? Solo para que realmente los compañeros... A ver, alguien aquí que nos apoye. A ver, Ruth. ¿Cómo crees que el compañero haya llegado a esos 9.914.40? Lo multiplicó por el 9.72%. ¿Y dónde sacaron ese valor, perdón? Son los 8.33% más el 0.80 no me acuerdo. En 1914. Para que me dé este porcentaje de 0.72. Manera, solo que yo les voy a explicar cómo lo saqué yo, pero necesito establecer cómo es que, para que yo tenga también una idea de cómo es que ustedes lo establecieron. Tal vez sea un poco más fácil con... Nos cambian en puntos decimal, bueno, nos cambian unos quetzales nada más, pero yo lo saqué de otra manera. Entonces me gustaría cómo sacaron ustedes de esta manera para que realmente vayamos aprendiendo ambos. Es que una licenciada nos enseñó de esa manera, nos dio un folleto y ahí estuvimos investigando. Ah, bueno, yo tomé, lo que pasa es que, ¿cómo? Yo lo tengo diferente, ahí creo que ya me perdí con el porcentaje entonces, porque al menos la forma en que a mí me lo enseñaron era que era el 8.33%, pero no sabía si había que agregarle algo otro 1 punto y algo. Y inclusive ahí al laboratorio hasta le escribí el artículo que es el 21 de la Ley de Actualización Tributaria, porque es el que tenía ya en mis anotaciones, pero sí, entonces ahí nos tiene que explicar cuál es la forma correcta o el procedimiento que debemos de seguir. Sí, gracias, mi estimada Claudia. Lo que necesito saber es que realmente cómo es que llegaron los otros compañeros para tal vez entenderles y verlo de otra manera. Permítanme. Alumno. Bueno, pues sí, estamos discutiendo este tema que es muy interesante, todo el tema de la auditoría, ¿no? Dice, yo también lo hice por 8.33, yo lo hice por 8.33. Bueno, si lo hacemos por 8.33, dice que son 102.000. Bueno, yo lo hice de esta manera, y les voy a decir cómo lo hice. Aquí lo tengo. Primero cité el Código de Trabajo en el artículo 82, donde dice prácticamente lo de la indemnización. Después, el decreto 76-78, ley reguladora del aguinaldo, el artículo 9,
del decreto 42-92, ley de bonificación para trabajadores del sector público y privado, y el artículo 4, la ley de la actualización tributaria. Entonces vine y sumé prácticamente los 112,000. Los 102,000, como estoy viendo de que me estoy haciendo basar de que prácticamente estos son sueldos de las indemnizaciones mensuales. Pero también tenemos que establecer de que tenemos el aguinaldo y la bonificación correspondiente. Y el bono, sí, es bonificación, ¿verdad? No, el aguinaldo y el bono 14, perdón. Entonces, lo dividí dentro de 12, ¿sí? Para que me diera una cantidad, pero al final de cuentas digo que si son 12 sueldos más la bonificación, el bono 14, perdón, más el aguinaldo, me tendrían que salir 14 sueldos, ¿sí? Lo multipliqué prácticamente por 8,500 y lo multipliqué posteriormente por el 8.33, que nos da prácticamente la ley. Y me da 9,916.27, ¿sí? No sé si así lo interpretan ustedes o tienen otra interpretación de acuerdo ya a las personas que normalmente ya están trabajando en este ámbito de la auditoría o contabilidad. ¿Les quedó claro eso, no? Sí, Jonathan. Nosotros para sacar ese porcentaje de 9.72 lo hicimos con el 8.33 más el otro sueldo que sería de aguinaldo y el otro de bonificación, que es dividir el porcentaje dividido los 12 meses. Y ahí nos da un 0.6942. Y lo multiplicaron por... En cambio, yo lo hice desde el punto de vista de sueldo, ¿sí? Porque realmente lo que difiere es un poco de centavos. Si te das cuenta, a ustedes les salió... ¿cuánto es que les había salido a ustedes? 9,914 y a mí me salió 9,916.27. Entonces, yo lo hago desde este punto, pero en realidad lo que yo no les quiero causar es conflicto, solo tengan en cuenta de que realmente los dos bonos, porque normalmente esos bonos no lo tenemos en cuenta y solo lo multiplicamos por 8.33. Yo lo divido dentro de los 12 sueldos, el monto total lo divido dentro de 12 y lo multiplico por 14 y ya estableciendo los 8.33 que establece la ley correspondiente. ¿Sí? ¿Con eso estamos claros con esa ley? Con esa solución. Compañeros. Anderson. Sí, ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Yo así lo hice. Creo. Perfecto. Gracias. Solo que en este caso había que reducir la reserva, ¿verdad? Veamos. ¿Qué nos dice el ejercicio? Considerando que aún se encuentra pendiente la indemnización, o sea que no hemos pagado indemnización, el auditor recomendó realizar la reserva para indemnizaciones en el porcentaje máximo de ley para el sueldo de administración. En este caso, antes en la interpretación es que tenemos que subir la reserva porque dice que no tenemos reserva aún. Yo lo interpreté que había que ajustar la que ya teníamos, en este caso la cuenta 49. Ajá. De hecho, aquí la vamos a ajustar con un aumento correspondiente. Oh, ya. Gracias. Porque te recordás que las reservas van abonadas. Entonces, para que sumen. Bueno, entonces vemos esa parte. Todos quedamos claros con relación a los 8.33. Ruth. Sí, licenciado. Perfecto. Si tienen conflictos. ¿Me lo repite, porfa? ¿Cómo? Licenciado. Sí. ¿Podría volvernos a repetir, por favor, la manera en la cual usted la realizó? Bueno, primero veamos las leyes correspondientes y así vamos a ver dos cosas. Bueno, primero nos vamos, digamos, la ley de la actualización tributaria, ¿sí?
Nos vamos al artículo. No me recuerdo la ley que habla acerca de indemnización. El porcentaje máximo que está. Dice, las indemnizaciones pagadas por terminación de relación laboral por el monto que le corresponda al trabajador conforme a las disposiciones del Código de Trabajo o el pacto colectivo correspondiente o las reservas que constituyen hasta el límite del 8.33% del total de las remuneraciones anuales. Tales deducciones son procedentes en tanto no estuvieran comprendidas en las pólizas de seguro que cobran los riesgos respectivos y tales prestaciones. Bueno, entonces, si se pueden dar cuenta, en ningún momento nos habla acerca de un 9 punto y algo, como ustedes lo realizaron. La ley es muy específica, nos habla acerca de 8.33. Entonces, este 9.72 fue una manera más matemática para realizarla. Sin embargo, al momento de realizar ya el cálculo correspondiente, la ley es muy específica. Nos dice que es el 8.33. Entonces, para las reservas tenemos que también tener en cuenta que hay un bono, ¿sí? El bono 14 y el aguinaldo, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, tenemos que calcularlo sobre una base de 14 sueldos. Con 14. 12 sueldos mensuales de enero a diciembre más los 14. Entonces tenemos 14 sueldos, pero la indemnización nos dice que prácticamente tenemos, no, perdón, el sueldo que tenemos de administración nos dice que solo, o nos indica, perdón, no nos dice, que tenemos nada más 102,000, ¿sí? Entonces vengo y lo divido dentro de 12 para calcular realmente mi monto mensual. Pero como la ley dice que tengo que calcular mi indemnización, la reserva por 8.33 sobre los 14 sueldos respectivos. Entonces lo multiplico por 14 para que me dé un porcentaje. Son 119,000 el monto total que tengo que sacarle la reserva. Sería 8.33 y lo multiplico. Y me dan los 9,912.70. No sé si con eso estamos más claros. Sí, licenciado. Bueno, ¿de acuerdo? De una manera, los 9.72 nos viene dando el cálculo respectivo. Sin embargo, hay unos auditores que son muy cuadrados o somos muy cuadrados. Bueno, yo no soy tan cuadrado. Lo que me interesa es que realmente los cálculos se establezcan de acuerdo a lo que el monto correspondiente, ¿verdad? Pero, digamos, hay quienes podrían caer en hallazgo con relación a este tema de que la ley nunca menciona 9.70 y algo. Simplemente habla de un 8.33. ¿De acuerdo? Bueno, entonces nos vamos a la otra parte, donde nos dice. Al realizar la auditoría en el rubro de indemnización, se detectó que no se realizó la formalización correspondiente a la indemnización al mensajero Gavito López, quien fue despedido el 30 de noviembre de 2021 por un monto de 5,000, el cual se entregó en efectivo. Al realizar los procedimientos alternos, perdón, yo creo que no veo muy bien ahí está. Se detectó que la persona tiene a cargo las prestaciones laborales, carece de experiencia, desconoce de los procedimientos de las normas internacionales de información financiera. Asimismo, se detectó que la documentación que solventa los trámites de pagos no cuenta con las revisiones, autorizaciones y firmas de los funcionarios de la institución. Bueno, entonces vengo y digo, este es un control, deficiencia de control interno. Mi primera deficiencia. Yo lo clasifico así, pero no necesariamente tiene que ser iguales. Que sería
Entonces, a ver, vamos a ver qué nos escoge la ruleta. Jaslyn. ¿Cómo estás, Jaslyn? Muy bien, gracias, Liz. Bueno, a ver, Jaslyn, amplíanos nuestro conocimiento. ¿Cómo es que hiciste esta partida? Pero permíteme, Jaslyn, mientras que tú analizas, vamos a abrir nuestra matriz. Riesgos para poder realizar ese tema. No, este no es, perdón. Yo creo que aquí guardé lo de la matriz. Más fácil, lo voy a descargar de la página. Vamos a hacer también la matriz de eficiencia de control interno de este laboratorio. Ahora sí, Jaslyn, a ver, ¿cómo es que resolviste ese tema? Licenciado, yo esa la dejé como reserva para indemnizaciones a caja general por el registro de pago de indemnización del mensajero. Entonces dice que tenemos, ¿cómo me dijiste que cargaste? Reserva para indemnizaciones a caja general. Caja general porque ya lo tenías pagado, ¿verdad? Entonces dice que son 5,000 quetzales nada más. Bueno, el cual se entregó objetivo al realizar procedimientos alternos de efecto. A ver, entonces tenemos una deficiencia de control interno acá. ¿Sí? Veamos cómo vamos a resolver esto. A ver, Chum. Con la deficiencia del control interno de que la persona que está dentro del área que carece de experiencia y no realiza adecuadamente las partidas o los pagos y no queda un documento de respaldo que sea autorizado por su jefe, ¿qué objetivo perseguirías para que esa deficiencia no exista? ¿Tú? Chum, chum, chum. A ver, ¿estás por acá, mi estimado? Bueno, ahí le dicen a Chum de que hoy vamos a considerarlo inasistente, que se fue a comer el ceviche antes de tiempo. Lick, bien estaba. Y aquí estoy. Pero por lo mismo no lo escuché. A ver, Chum, deja por un lado un rato lo que estabas haciendo y poneme atención solo por esta vez. A ver,
De acuerdo a la deficiencia de control interno que detectaste en el laboratorio, ¿cuál es tu objetivo que perseguirías para que ya no se vuelva a cometer esa deficiencia? Ahorita le digo, ahorita. Abrí tu laboratorio y nos contás cómo lo hiciste. Mientras que Chum nos encuentra su perspectiva de riesgo, veamos otro compañero para que podamos compartir opiniones. Stephanie Alejandrina Méndez. ¿Cómo estás, Stephanie? Asustada, no me gusta la ruleta. Pero bueno, dime realmente cómo hiciste tu objetivo. ¿Es una deficiencia de control interno para ti inicialmente? Sí. Bueno, entonces, ¿cuál fue tu objetivo en el cual colocaste en la matriz para que ya no se vuelva a repetir ese tema? Cuéntanos. ¿Alguien que pueda ayudar a Stephanie y a Chum? Yo le... Bueno, dime. Como carece de experiencia y capacidades para realizar los pagos, o sea, llevar un registro de esto, podríamos brindarle una capacitación para mejorar sus conocimientos y que mejore la administración en cuanto a pagos. ¿Esa sería tu? Sería un objetivo, ¿eh? Pero te recuerdas que habíamos colocado en los objetivos, esa es como una opción a mejora. O una recomendación. Ajá. Bueno, entonces, pero te recuerdas que habíamos analizado de que desde el punto de vista en la matriz de riesgo tenemos que colocar cuál es el objetivo de que vayamos a implementar esa recomendación que hiciste y que para la próxima auditoría no existiese ese tipo de errores con el personal. ¿Sí? Por ejemplo, yo estoy hablando en voz alta, no necesariamente tiene que ser así porque la verdad es que cada quien tiene su perspectiva. Pero la recomendación para el tipo de objetivo sería, ¿sí? Lo que yo quiero ver es que realmente, a mí no me interesa de que la persona, por ejemplo, no me interesa de su vida personal, fuera de la empresa no me importa, pero lo que me interesa es que la persona que controle los datos financieros sí sea capaz y eficiente para que mis estados financieros reflejen objetivamente mi empresa, ¿sí? Entonces, de ahí parto de que mi objetivo para que recomiende esa parte es que ¿cómo podríamos decirlo? Podría ser contar con personal apto para desempeñar el cargo. Sí, contar con personal. La contabilidad, ese podría ser un objetivo. También necesito que que los estados financieros de la empresa se reflejen de una manera objetiva. De manera objetiva. Y sí, antes que se me olvide, porque últimamente estoy bien olvidadizo, yo creo que fue ayer, yo subí un laboratorio, la práctica, ¿sí? Lo que necesito es que se recuerdan que habíamos conversado, pero lo dejé por un lado en el tema que no lo vamos a hacer por el tema
por ciclos, porque yo creo que ya tienen bien visualizado las cuentas con relación a su origen y dónde tendrían que ir, ¿sí? Lo que hice de esta manera es que considerando de que no llevaron una práctica como tal o no resolvieron una práctica como tal en la parte de auditoría 3, entonces resolvamos la práctica sin visualizar matrices de riesgos, pero con la salvedad de que sí tenemos que hacer ciertas cuestiones para introducir nuestra auditoría interna, ¿sí? Por ejemplo, informe de auditor interno, bueno, solicitamos 3 cosas. Trabajo a realizar, preparación de nombramiento por parte del director de auditoría interna, ¿sí? Por ejemplo, les digo, por cada grupo, una manera eficiente de realizarlo, veamos. Ponemos la formalidad, Guatemala, 10 de septiembre de 2022. Después les pongo auditores internos, por ejemplo, Anderson, pongo Chum, aunque hoy no, como que no mucho quiere participar, anda entretenido, mi estimado. ¿Qué más? Stephanie. Digamos que si formaran parte de ese grupo, etcétera. Son como estimados auditores. Ahí ponemos el número de nombramiento, ¿sí? Nombramiento, número, por ejemplo, si sería mi nombramiento número 1, 2022. ¿Sí? Bueno, entonces les digo, estimados auditores, de acuerdo al plan o programa anual de auditoría aprobado por el Consejo o por los, ¿cómo podríamos decirlo? Por los propietarios o no sé qué, vamos a ver la empresa. Entonces, han sido designados para practicar auditoría a los estados financieros de la empresa el periodo del 1 de enero de del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022. ¿Sí? Con base a este nombramiento, ustedes ya van a tener acceso a todas las áreas que necesitan auditarse cuando ustedes están en una empresa. Después, en ese sentido, por ejemplo, se agradecerá. A veces ya se asigna a una persona como supervisor de la auditoría o a veces ustedes mismos dentro del mismo equipo asignan a una persona como supervisora, pero en este caso pongamos, en ese sentido se agradecerá tomar en cuenta la supervisión de dicha auditoría estará a cargo por el auditor, el licenciado Anderson Poco. ¿Sí? Por lo que se solicita a la comisión presentar en una fecha no sé qué cosa, no sé qué fecha estimada aproximadamente, por ejemplo, si estoy calculando un nombramiento hoy, les doy 15 días para que me presenten el 25 de septiembre de 2022 la planificación de la auditoría correspondiente. Sin otro particular, entonces el director de la auditoría. Y lo firmo. Bueno, entonces con ese nombramiento ustedes tienen que presentar
Inicialmente, el ejercicio o la práctica indica que deben de realizar preparación de nombramiento. O sea, eso ya les di el ejemplo cómo lo tienen que realizar. Después, preparar archivos permanentes de los papeles de trabajo. Esto normalmente son los archivos o los papeles de trabajo que ustedes realizan al momento con el simple nombramiento, ese nombramiento forma parte de sus papeles de trabajo. Y tienen que realizar un memorándum de planeación de auditoría. Eso en auditoría 3 lo visualizaron. O sea, por ejemplo, pueden presentar, para no ser tan exquisitos y no alargarse tanto, pueden presentar un cronograma de planificación. Es decir, inicio de la auditoría, por ejemplo, inician el 26 de septiembre, ¿no? Elaboración para la parte de activos, activo corriente, etcétera, y van haciendo un cronograma y hasta la fecha que vayan, consideran ustedes presentar el informe correspondiente, ¿sí? Bueno. Y después dice que deben incluir entre su calendarización o su plan, su cronograma, la matriz de riesgos, la fecha estimada que tendrían ustedes como auditores para presentar esa matriz de riesgos. Después, ejecución de los estados financieros, deben de realizar los programas de auditoría que ya vimos, observaciones de eficiencia de control interno por área auditada, papeles de trabajo, cédulas centralizadoras, sumarias analíticas, pruebas de detalle y analíticas sustantivas para determinar razonabilidad de saldos, así como incluir cartas de certificación y confirmación y todo lo que tenga que ver con el tema de auditoría. Ajustes de auditoría realizados, deben de realizar los ajustes correspondientes. Y los informes. Necesito el informe del auditor interno sobre la razonabilidad de los estados financieros, eso ya lo vimos. Un informe de la Administración de Eficiencia del Control Interno tomando en cuenta OSO-RM, es decir, la identificación, la respuesta al riesgo para elaborar una matriz de riesgo y realizar un análisis financiero KPI de acuerdo al nivel de materialidad de las cuentas analizadas. Este KPI es un tema que vamos a ver ya después del examen y es un tema muy interesante porque yo creo que los que recibieron auditoría 1 en su oportunidad conmigo, vimos la materialidad con relación a en los estados financieros, ¿sí? O sea, yo creería que ustedes ya saben todo ese tema y necesitan un análisis con relación a ese tema. O sea, los KPI son herramientas financieras en el cual ustedes presentan a los socios, a los dueños de la empresa, en el tema de decir, por ejemplo, su nivel de marginalidad dentro de 15 años o plusvalía representa el 5.50%, es decir, de que por cada que sale invertido, usted va a recibir 5 centavos dentro del transcurso de ese tiempo, ¿sí? Entonces son herramientas que vamos a analizarlas, pero la materialidad y el análisis correspondiente, eso sí ya tendrían que haberlo visto en la auditoría 1 cuando analizaron las NIAs, ¿sí? Nivel de materialidad. No me recuerdo qué NIA es, pero esa NIA es muy importante al momento de ustedes realizar un análisis de los estados financieros. Bueno, ¿alguna duda con eso? ¿No? Shaley Arana Boteo, perdón. Licenciado, entonces no la vamos a realizar por ciclos. No, necesito una auditoría así como que para ustedes. Por rubros. Por rubros. Sí, necesito, por ejemplo, primero que hagan circularización de saldos y todo ese tema. ¿De acuerdo? Está bien, licenciado. ¿Alguna otra duda? ¿Vieron el nivel de cómo calcular el nivel de materialidad en un estado financiero, verdad? Anderson. ¿Sí diga? ¿Alguna duda? Pues de momento no, pero Perfecto. quiero ver los demás, la resolución de los demás enunciados porque me quedó duda en cuanto a la interpretación que le di. ¿Cuál, mi estimado? Que le digo que me gustaría que sigamos haciendo lo de los enunciados del laboratorio porque tengo dudas en cuanto a la interpretación que yo le di. Ah, va, perfecto, ahorita. Solo para explicarles ese tema, si no tenemos duda, esta práctica me lo tienen que pegar
Chun, da la clase. Den la clase, compañeros, los que no tienen micrófono. ¿Qué hablan, Henry? A los que se les va el micrófono. Ahí estamos. Me quedé sin señal de energía eléctrica. Está lloviendo acá. Bueno, entonces, a ver, ¿en qué estábamos? Chum, nuevamente la ruleta quiere que opines con relación a la clase, Chum. ¿Estás ahí, Chum? Bueno, veamos, mi estimado Chum. ¿Cuál es tu riesgo que colocaste aquí en tu trabajo, en tu laboratorio? ¿Chum? A ver, Anthony Ulises Asensio Godoy. ¿Qué colocaste acá, mi estimado? ¿O no encontraste eso como una deficiencia de control interno? Disculpe, licenciado, no puedo visualizar su pantalla. Ah, perdón, mi estimado. Ahí estamos. ¿Ahorita sí? ¿Qué colocaste en este apartado, mi estimado, en tu laboratorio? También lo que es la matriz, si no la logré hacer, licenciado. Ay, disculpe. Qué bueno que me lo dijiste porque no había calificado todavía los exámenes. Kelly Alarcón, exámenes de laboratorios. Kelly, ¿cómo estás, Kelly? Esta matriz se recuerdan que nosotros no habíamos colocado en la identificación qué tipo de riesgos. O sea, aquí habíamos analizado, por ejemplo, veamos otra vez este tema, porque sí es muy interesante y muy importante que ustedes sepan o me capten la idea, qué es lo que estoy tratando de explicarles con relación a la matriz de riesgos, ¿sí? Por ejemplo,
nosotros en su oportunidad verificamos, en este caso, no existen irregularidades dentro de la emisión de cheque. Bueno, este hallazgo que encontramos o colocamos acá como objetivo, ¿sí? Por ejemplo, verificamos que tal vez existieron irregularidades en los cheques, ¿sí? O sea, para eliminar ese mi hallazgo, mi objetivo o esa deficiencia de control interno, coloqué que no, mi objetivo que estoy persiguiendo, ¿sí? Que no existan irregularidades dentro de la emisión de cheques, ¿sí? Porque lo que quiero es que no existan irregularidades dentro de la emisión de cheques. ¿Cuál es el riesgo? Dice, no existen autorizaciones independientemente de los montos en la emisión de cheque de caja. O sea, si yo estoy viendo prácticamente de que mi objetivo es que no encontrar deficiencias en la emisión de cheque, mi riesgo es que existen esas deficiencias que yo vi en los cheques de caja. ¿Qué resultados puede caer ese riesgo que estoy colocando acá? ¿Sí? O sea, ¿qué resultado me causa a mí dentro de mi empresa esa deficiencia o ese riesgo que coloqué en esto o en la parte de acá? ¿Sí? Por ejemplo, posibles resultados. O sea, entonces, ¿qué me causa ese riesgo? Resultados o de situación financiera no objetivos, o sea, liquidez deficiente, ¿sí? Los síntomas, o sea, los síntomas significa por qué podrían o cuáles serían el historial que las personas pueden cometer irregularidades dentro de la emisión de cheque. O sea, no existe un manual donde se pueda visualizar o definir las autorizaciones de los cheques emitidos, por ejemplo. Entonces, esto ya lo habíamos conversado de la probabilidad que puede caer como hallazgo constante y el impacto que puede tener dentro de mi empresa. Y prácticamente aquí me da un valor y me dice si es grave o no grave. La respuesta, o sea, los controles que yo voy a implementar como auditor ya aquí, ¿cómo podríamos decir? Ya como recomendación, pues, o sea, ya como opción a mejora, pues. Digo, definir el monto que debiese ser girado sin autorización, definir el monto de los cheques que se necesitan varias firmas, definir cuáles son los gastos que pueden cubrir con cheque, solicitar comprobante de esos gastos ocasionados en la emisión o prácticamente crear, yo mi recomendación también puedo decir crear o actualizar los manuales donde se establezcan responsabilidades y las firmas que se necesitan para que se necesitan en los cheques de acuerdo a los montos a emitir. ¿Sí? Por ejemplo, otra recomendación, lo que podría decir, capacitar al personal para definir los controles en la emisión de los cheques. Entonces, coloco que los responsables son la tesorería, los departamentos que controlan caja chica y el tiempo. Bueno, y aquí le agregamos una parte más, que en ese sentido creo que eso ya lo habíamos conversado, tipo de riesgos. ¿Sí? Eso les di en una hojita que ustedes tienen que definir qué tipo de riesgo, si es financiero, económico, sí. Yo le pongo financiero y prácticamente acá está mi matriz de riesgo, ¿sí? Bueno, ese es el ejemplo de este caso. Pero en este caso, lo que estábamos viendo, guiémonos con base a la otra matriz de riesgo. Por ejemplo, lo que me acaba de decir Kelly, desde mi perspectiva, ¿sí? Verificar y actualizar las políticas de la empresa no es un riesgo. El riesgo realmente existe de que no existe personal
o el personal en la contabilidad no desconoce o carece de experiencia al momento de realizar su trabajo. ¿Cuál es el posible resultado o cuál es el impacto o dónde caería ese riesgo al momento de que no se vaya a controlar? O sea, digamos que sigue constantemente ese riesgo. O sea, deficiencia en los estados financieros. También podría caer un tipo de riesgo en fraude, ¿no? Porque la persona que pueda hacer que cometa como estampas, no sabe lo que está haciendo, vengo yo y le digo, mira, necesito que me colocas esta partida y tal vez yo soy un poco más astuto que él y las cuentas podrían caer, el dinero podría caer en mis cuentas, ¿sí? Bueno, entonces, los síntomas, dijimos que cuáles son los historiales por los cuales podríamos o estamos cayendo en este riesgo, ¿sí? Entonces, podría ser que recursos humanos no se está o no están visualizando correctamente los términos de referencia al momento de realizar las contrataciones. Es otro. No se capacita al personal al momento de asumir la plaza. Otro ejemplo, no se supervisa al personal por el jefe inmediato. Bueno, entonces digo, ¿cuál es mi probabilidad para que realmente caiga en este posible resultados? Entonces digo, porque realmente no está haciendo bien su trabajo, no desconoce del tema, para mí es una probabilidad alta y el impacto puede ser alto, entonces muy grave. Responsable de la acción, ¿sí? Contabilidad, jefe de contabilidad, recursos humanos, el tiempo que tiene que realizar la capacitación, inducción, etcétera, yo le digo un mes, ¿sí? Entonces, al momento de llegar, yo verifico si está cumplido o no cumplido, ¿sí? No sé si me entendieron esta parte o volvemos con otro ejemplo para que realmente tengan ustedes en cuenta cómo es que se realiza una matriz y no solamente para llenar esos cuadritos. Shaylee. Licenciado, ¿No? yo tengo una duda. ¿No hacemos la tablita anterior, la que explicó la de la valorización del riesgo? Vamos a ver. Eso creo que también lo subí, ¿verdad? Esta. Esta, ¿verdad? Esta. No, era ¿no? un... Yo creo que sí, sí, una tablita. Sí, es esta, solo que estaba en Excel. Ajá. Sí, ¿verdad? Ajá. Bueno, ¿La tendríamos por que ejemplo, hacer o no? si ustedes ya lo realizaron desde lo que esta tablita solo es para que ustedes entiendan las probabilidades. Por ejemplo, si ustedes visualizaron de que la persona comete constantemente errores, ¿sí? Entonces, frecuentemente es 5, probable 4, ocasional 3, posibles, aquí está mal, 2, imposible es 1, ¿sí? El impacto que vaya a tener este riesgo dentro de mis estados financieros, ustedes verificarán o ustedes, de acuerdo a su punto de vista, qué impacto podría tener. Yo lo coloqué 5, porque si es muy grave de que una que trabaje en contabilidad no me esté realizando correctamente
los ajustes o las partidas correspondientes, porque la contabilidad debe de ser exacta, ¿no? Entonces, con base a eso, solo de manera de ejemplo pueden tomar este tipo de la valorización del riesgo y lo colocan aquí directamente. ¿Sí? Sí, licenciado. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Entendieron este ejemplo o alguien más lo hizo diferente para que entre todos podamos analizar? ¿No? Bueno. Entonces, esta matriz de riesgo, ¿qué hace? Veamos. No sé qué le hice. Aquí está. Este sí les quedó claro. Lo copiaron, por lo menos le tomaron una foto para que como necesito que venga inicialmente el nombramiento, después vienen todos la planificación y después los documentos de trabajo y bueno. Dice, después veamos otro tema. Aquí también hay otra deficiencia, porque dice, esta es mi deficiencia, desconoce los procedimientos, el personal que no está apto, y también otra mi deficiencia que prácticamente es que no hay autorizaciones dentro de los pagos, ¿sí? Entonces es una deficiencia también. Dice, al determinar el saldo de vehículo que utiliza la administración se visualiza una diferencia de 50,000. Al realizar el análisis de alzas y bajas se determinó que un vehículo tuvo un accidente que lo dejó totalmente inservible, tenía 3 años de uso. Para el cálculo de la depreciación se venía estimando un valor de desecho de 2,000 y aplicándose el porcentaje máximo legal. No estaba asegurado. Marisleisis Marisela Carrillo. Todavía está nuestra compañera acá. Buenas tardes. Marileisis Carrillo. Marileisis. ¿Cómo estás, Marileisis? Solo voy a encender la luz porque se quedó todo oscuro. Bueno, Marileisis, a ver, ¿cómo determinaste nuestro... Depreciación vehículo a depreciación acumulada vehículo. ¿Depreciación vehículos? No. ¿Quién más puede opinar con relación a este tema? Pues a mí, yo lo hice depreciación acumulada a vehículos, resultados acumulados a vehículos. Vamos a ver. Depreciación acumulada a vehículo. Sí. Resultados acumulados y vehículos. Vehículos en el haber. La depreciación acumulada de vehículo dice que análisis de hacer que un vehículo tuvo un accidente que lo dejó totalmente tenía 3 años de uso. Para el cálculo de la depreciación se le venía estimado un valor de desecho de 6,000, el porcentaje máximo legal. ¿Cómo calculaste, Anderson, la parte de los cálculos correspondientes?
a los 50,000 le resté 2,000, que es el valor de desecho. Entonces dice, tenemos vehículos 50,000, ¿verdad? Valor de desecho. De 2,000. Valor a depreciar, ¿verdad? ¿Cuánto es la depreciación de los vehículos, Maritza, acá? El porcentaje, Maritza, de ley, dice. el porcentaje máximo de ley. ¿Cuánto sería? Creo que era el 20. No te sabes eso, estamos un poco confundidos, estamos un poco mal. Dice que tenía una depreciación anual de 9,600, ¿sí? Pero nos dicen el ejercicio que hubo un accidente que totalmente tenía 3 años de uso, ¿sí? Entonces lo multiplicamos por 3. La depreciación acumulada realmente del vehículo era de 28,800. Y el vehículo tenía un monto. Entonces, esta es la depreciación total. Por lo tanto, mi vehículo de los 50,000, bueno, a ver, esto sí es muy importante saberlo. Mercedes Esquivel. Mercedes. Sí. ¿Cómo estás, Mercedes? Bien, ¿y usted qué tal? Aquí viendo llover, está cayendo el agua. A ver, Mercedes, ¿cuánto sería realmente mi pérdida ahí? Realmente sería la diferencia entre el vehículo, o sea, el valor total, bueno, yo lo calculo así, lo calculé así, el valor total del vehículo. Que sería los 50,000. Ajá. Menos sería la depreciación total. Son 21,200 la depreciación total, ¿sí? Pero pues, yo tenía duda porque, bueno, es que ya le restamos el valor de desecho, ¿verdad? Entonces sí, pero el vehículo realmente tenía un valor de 50,000. Bueno. Resultados acumulados. Que sería un subgrupo que sería vehículos inservibles o accidentados. Sería 21,200. ¿Todos estamos bien con este tema? Bueno, para otro tema. Dice, se realizaron las revisiones de los reportes de los sueldos pagados en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021, determinando que existe un 35% adicional en concepto de horas extras, mismas que no son autorizadas por los jefes inmediatos. Al solicitar el procedimiento o manuales que establecen los criterios para el pago de horas extras al personal, se indicó que no existe un manual para el referido tema, ¿sí? Otra deficiencia del control interno. Este tema es un poco, digamos, cuando las empresas pagan muchas horas extras, a veces el personal se queda sin hacer nada. En el Banco Industrial en su oportunidad, yo me recuerdo que nosotros entrábamos a las 6 de la mañana y salíamos a las 2 de la tarde. Entonces, y nos autorizaban prácticamente las horas extras que queríamos, ¿verdad? Entonces, a veces la gente
se quedaba solo por las horas extras. Entonces salía infinidad de horas extras. Pero después ya nos pusieron prácticamente una limitación y solo nos autorizaban 2 horas extras. Entonces el personal al final de cuentas salíamos a las 2 y a las 4 ya se iba, pero era una deficiencia de control interno porque no visualizaban muy bien si el personal trabajaba o no, o si realmente era necesario que el personal se quedase. ¿Sí? Dice, un número de inventarios sí ya se encuentra finalizado desde hace más de 3 años y no fueron trasladados para la venta. Hoy en el mercado ya se encuentran obsoletos, o sea, 50,000, el valor del monto total de las sillas. ¿Sí? Entonces, la gente dice, el número ya se encuentra finalizado desde hace más de 3 años y no fueron trasladados para la venta. Hoy en el mercado ya se encuentran obsoletos. A ver, Claudia Roseli Jiménez Nájera. ¿Cómo estás, Claudia? Pues aquí, Merelic, viendo si le entendemos. Esperemos que me entiendan, porque si no, bueno, sí, me solicitan si necesitan que explique más con relación al tema, porque sí necesito que ganemos el curso. A ver, ¿cómo dejaste esa partida, mi estimado? Fíjese, Lick, que yo la dejé depreciación acumulada vehículos. No, espérame, estoy perdiendo. ¿En cuál? En el 5, en el numeral 5, que tenemos un número de inventarios sí ya se encuentran finalizados, o sea que ya estaban concluidos. Desde hace más de 3 años y no fueron trasladados para la venta. Hoy en el mercado ya se encuentran obsoletos. ¿Sí? Fíjese que aquí solo registré lo de la pérdida, que fue pérdida de activos, 50,000 quetzales. E inventario en proceso. Pero la cuenta pérdida existe acá. Entonces la hice mal. No sé si sería así como el compañero Manuel, resultados acumulados. Resultados acumulados. Sí. Yo la coloqué como resultados acumulados, inventario de productos terminados. Yo pérdida de, como le digo, yo al menos así la había hecho, pérdida de activos o pérdida de inventario y la otra cuenta sería inventario en proceso. Podrías crear una subcuenta que se llama inventarios obsoletos, ¿no? Pero tu principal siempre va a ser resultados acumulados. Bueno, ¿ya qué cuentan abonados? Vamos a ver. Catherine Karina Nájera. Buenas tardes, licenciado. Yo la hice diferente. Okay. Yo la hice otros gastos a inventarios con 50,000. Bueno, veamos, a veces cuando utilizamos otros gastos, tal vez no hemos conceptualizado, bueno, aunque realmente depende mucho las políticas de la empresa, pero digamos, otros gastos es que realmente es un gasto, ¿sí? O sea, por ejemplo, no lo tenía contemplado en el momento de realizar así como una compra de algo o sea, ¿cómo podría explicarles el tratamiento de otros gastos? En este caso, considerando de que prácticamente no fue un gasto, sino una deficiencia de las personas al momento de no ser trasladados los inventarios correspondientes, o sea, nos resta nuestro, digamos, no capital, sino que nos resta, digamos, las ganancias que teníamos ya anteriormente. Lo sacamos de ahí para que realmente se refleje adecuadamente los estados financieros, porque son inventarios que ya están inservibles, podríamos decirlo así, ¿sí? Entonces podríamos utilizar resultados acumulados. Pero la cuenta que abonaron es lo que me causa duda. ¿Qué cuentas abonaron? Yo la dejé como resultados, pero a inventarios de productos terminados.
Así fue como la dejé, yo solo ocupé 2 cuentas. Ok, vamos. De precisión de autores, equipo de maquinaria, muy bien. Bueno, veamos esta cuestión también, para que la entendamos bien. Dice que en inventario tenemos productos en proceso y tenemos productos terminados, ¿sí? Entonces, cuando tenemos productos terminados, ¿qué significa? O sea, obviamente ya están terminados, pero ¿están listos para la venta o no están listos? Compañeros, María José Peña Vega. ¿El inventario de producto terminado? Sí, ¿qué significa inventario de productos terminados? O sea, ¿que ya están listos para la venta o cómo es? ¿O Sí, que ya necesito está trasladarlo a otro lado para que ya esté disponible para la venta? No, ya se terminó, todo ya está listo para vender. Bueno, entonces, ¿qué cuenta abonarías tú en este caso? Si la ejecución te para como para Yo en el inventario de producto terminado. A ver, Anderson, Dígame, Lica. ¿a qué cuenta abonaste esa partida, mi estimado? Pues fíjese que yo no me había dado cuenta que la empresa se dedicaba a vender oficina casualmente y lo tomé como que ese mobiliario había cumplido con su vida útil. Entonces yo la que saqué fue mobiliario de equipo, pero pues ya viendo el análisis hubiera sacado producto terminado. Es que, digamos, sí, o sea, te equivocas en el equipo de la empresa. El tema es que, como cuando nosotros trasladamos dentro de nuestro inventario, digamos, inventario en tránsito, inventario en proceso, inventario de productos terminados. O sea, los productos terminados es que, como digamos, ya están listos para las ventas, ¿sí? Pero en este caso nos dice que no se trasladó prácticamente el inventario, sin embargo, ya estaban terminados. Entonces, desde mi perspectiva, es inventario de productos en proceso, porque se quedó ahí y nunca lo trasladamos para la venta correspondiente. ¿Sí? Unos 50. No sé si me entendieron esa parte, compañeros. Sí, Lic. Vale, perfecto. Después nos dice otro ejemplo. Dice, durante la evaluación se encontró 3 fuentes de errores importantes. Puntos decimales mal colocados, multiplicaciones incorrectas y sumas indebidas correspondiente al recuento de productos del almacén. ¿Sí? Otra deficiencia. Después dice, en el proceso de auditoría se identifica que durante el año 2021 no se canceló el valor correspondiente por el impuesto a la renta, según la tabla emitida anualmente por la Administración Tributaria. ¿Aquí qué pasa? Para los que trabajan en contabilidad, ¿qué pasa cuando no pagamos un impuesto? Mora y interés, ¿para qué? Para la SAT, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en ese caso? ¿Corremos ajuste o no corremos ajuste? Compañeros. Veamos este tema. El tema es que, si se pueden dar cuenta, en el estado de resultados no nos da un tipo de impuesto que se llama impuesto sobre la renta, ¿sí? Entonces, no tendríamos un monto como venir y pagarlo directamente a la SAT y decir, bueno, mire, no le pagamos eso. Entonces, nuestra deficiencia o nuestra recomendación es que
Es una Ese deficiencia. sería un punto ¿Cómo? ¿Cómo? sería un punto para lo de la matriz de riesgo. Correcto. Que fue uno de los que planteé yo ahí por medio del chat también. Sí, bueno, el tema es que esta es una deficiencia de control interno en el cual ustedes recomiendan la contabilidad visualizar cuánto es el monto real para pagarle a la SAT y con ese monto informar a la auditoría para que no seamos objeto de hallazgo por parte de la SAT. Bueno, dice, al realizar... Licenciado, disculpe. Edwin. En este caso, tenemos en las cuentas otros impuestos. ¿No se puede suponer que ahí colocaron ese impuesto sobre la renta? Otros impuestos por pagar. Es que, fíjate que yo en este ejercicio lo que hice o lo tomé como una deficiencia de control interno y la recomendación que emití fue nada más que se establezca un monto del impuesto sobre la renta a pagarle a la SAT. Porque digamos que entre las visualizaciones o entre las pruebas sustantivas o dentro de las digamos, evidencias que encontré, valga la redundancia, no encontré una evidencia del pago de la SAT, entonces del ISR, entonces no habría que ver, digamos, la integración de otros impuestos por pagar como está para que realmente, digamos, se realice el pago correspondiente y esa es mi recomendación que tendría que hacerle la contabilidad. A menos que tengan en el ejercicio, por ejemplo. En el proceso de auditoría se identificaron no se canceló el pago correspondiente al impuesto. Bueno, después te dice, el impuesto, el rubro de impuesto, otros impuestos por pagar, está integrado de la siguiente manera. Entonces, si te dice ISR, otro tipo de impuesto que es de la, no sé, aquí se trae el monto del ISR por pagar, ¿sí? Entonces ya podrías reclasificarlo directamente. Pero si en dado caso te viene, entonces, pero como no te viene y como ya en la vida real le puedes solicitar ya a tu contador de que te muestre la integración de otras cuentas por pagar. Pero como estamos viendo desde el punto de vista un poco práctico que no nos da esta información, por lo tanto lo dejamos como deficiencia de control interno y le recomendamos a la contabilidad que revise la integración o que el monto real para pagarle a la SAT. ¿De acuerdo? Bueno, dice, al realizar recuento físico de la maquinaria con la documentación correspondiente y el saldo de contabilidad se determinó lo siguiente. Dice, cepilladora 4 módulos 65, 85, máquina circular 65,000, 85,000, centro de trabajo, etcétera, etcétera. Después te dice, al realizar las pruebas de auditoría interna se detectó que la diferencia en la maquinaria circular es derivado de una revaluación que se realizó a la misma, por lo que es necesario realizar los ajustes correspondientes, así como los impuestos que pudiesen incurrir a raíz de la revaluación. Bueno, a ver. Stephanie. ¿Cómo estás, Stephanie? Buenas tardes, Lick, dígame. Nuevamente, Stephanie, disculpame. A ver, Stephanie, ¿cómo es que corriste tú la partida o cómo la realizaste? ¿Qué inciso es? Disculpe, me perdí. 9. 9. Pues, eso no lo realicé, ¿No lo la realizaste? verdad. No sabía si solo era una deficiencia o había que realizar. No es deficiencia, es un impuesto que hay que pagarle también y eso lo establece la ley de la actualización financiera donde se hacen revaluaciones. A ver, Manuel. Licenciado. Sí. Yo la realicé como otros ingresos, revaluación de activo fijo a maquinaria. A maquinaria.
¿Y por qué abonaste maquinaria si te diste que si te dice el ejercicio que hiciste una revaluación? O sea, mira pues, dice que en el año tenías una maquinaria circular de 65,000. Ese es tu saldo de unidad, ¿sí? Pero vos determinaste de que tenía un saldo de 80,000, o sea, que subió, ¿sí? Entonces vienes y dices, bueno, yo tengo esta diferencia, pero necesito establecer por qué tengo esos 15,000, sí, 15,000 de diferencia. Y después te vienen y te dice que se hizo una revaluación, o sea, no una depreciación, una revaluación, ¿sí? Creció. Entonces tú tienes que realizar los ajustes correspondientes a raíz de esa revaluación. Y te dice que debes de pagar los impuestos correspondientes por esa revaluación. ¿Sí? ¿Sí? Licenciado. Sí. Ajá. Bueno, a ver, la persona que me diga la ley y el artículo donde se establece que debemos de calcular un impuesto para, ¿por qué le doy 2 puntos? Normalmente no acostumbro regalar puntos, pero me gustaría que por esos puntos ustedes ya empiecen a googlear dónde podría estar esos impuestos. Entonces nos dice que existe una revaluación, es decir, subió de precio nuestra maquinaria, ¿sí? La máquina circular. Puede ser de que pagaron a alguien y dijeron, mire, fíjese que yo tengo esa maquinaria. Ah, sí, pero esas maquinarias, la que usted tiene hoy en día, cuesta un poco más, considerando de que no se encuentra en el mercado, ¿sí? Sucede, por ejemplo, igual que los carros. Se recuerda que hay unos carros que están antiguísimos y normalmente su costo sube porque digamos, son clásicos, ¿no? En el tema, entonces, se realizan revaluaciones, ¿sí? Bueno, entonces vengo y digo que mi maquinaria tuvo una revaluación. Se llama maquinaria. ¿Sí? El artículo 14 de la ley del ISR. Veamos. El No, es 10%. la 7. El 10%. Sí, el 10% del artículo 14. El artículo 14 de la ley de ISR, revaluación de activos fijos, el 10% de... Yo me recordaba que era el 14 de la ley de actualización financiera, pero sí es la del ISR porque estamos pagando el ISR por revaluación. Bueno, aquí es muy importante, compañeros, que ustedes, no sabemos cómo nos vaya en la vida ya profesional si ustedes van inmersos dentro ya de contabilidad financiera o auditoría financiera, entonces sí necesitamos aprenderlos un poco. Dice, revaluación de activos fijos, dice. Las personas individuales y las jurídicas obligadas a llevar contabilidad de acuerdo con el Código de Comercio podrán revaluar los bienes que integran su activo fijo. O sea, la ley nos dice que sí podemos realizar una revaluación, siempre que pague sobre el monto de dicha revaluación un impuesto sobre la renta o revaluación del 0.0% cuando se trate de bienes inmuebles y del 10% cuando se trata de otros activos fijos. Dichas revaluaciones deben contabilizarse acreditando una cuenta de superávit de capital por revaluación que permita cuantificar su monto. Para las revaluaciones y aplicar las depreciaciones sobre los activos revaluados, se observarán las normas siguientes. El valor de la revaluación será el precio de mercado de los bienes a fecha que se efectúa la revaluación. Acá unos parámetros y para poder realizar una revaluación. Entonces nos dice que tenemos que cargar, ¿sí? Deben contabilizarse acreditando una cuenta de superávit, ¿sí? Un crédito. ¿Quién levantó la mano? Nadie. Catherine. Yo ese ajuste lo hice así. Puse maquinaria, ISR sobre ganancia de capital, ganancia por evaluación de maquinaria a caja general. ISR, ¿cómo me dijiste? ISR sobre ganancia de capital a caja general por revaluación de maquinaria
Ajá. LIC sería ganancia por revaluación de maquinaria a caja general. Cargaste la ganancia. Esa la puse en el haber. Caja general y la ganancia en el haber. A ver, ¿quién lo hizo de esta manera? Yo lo hice de otra forma, licenciado. Carlos Anderson, vamos a comparar después. Yo cargué maquinaria, aboné otros impuestos por pagar y aboné resultados acumulados. ¿De resultados acumulados? La maquinaria efectivamente subió una revaluación de 15,000 quetzales, por lo tanto en este tema no tenemos ningún inconveniente de la maquinaria, ¿sí? El ejercicio nos dice que tenemos que pagar un impuesto que sería, otros impuestos por pagar que sería ISR por revaluación, ¿no? Que sería los 1,500. Resultados acumulados porque realmente obtuvimos una ganancia con relación a la revaluación. Pero lo que a mí me causa duda es que la ley nos indica debemos de acreditar una cuenta de superávit de capital, ¿sí? Entonces, ¿dónde registramos el gasto del ISR que realizamos? Esa es la duda que yo tengo. La parte de maquinaria, sí está bien, Anderson, también lo de la ganancia de revaluación, que sería otros ingresos o ganancias, resultados acumulados o ganancia por revaluación y otros impuestos por pagar que ya lo cargamos. Bueno, a ver, ¿qué? Pero la ganancia por revaluación, entonces, nos dice que ya 12,500. Faltó una cuenta. ¿Qué cuenta me faltó? Y si realmente son los 15,000 por la ganancia de revaluación. Cuando yo pago un impuesto, ¿qué hago? Por ejemplo, bueno, a ver, ¿qué cuenta me hace falta acá? Bueno, yo lo hice de esta manera, ¿sí? Bueno, maquinaria. Debo de registrar prácticamente el gasto que voy a realizar por el tema del ISR, ¿sí? Entonces, ahí sí toqué otro tema que se llama otros gastos y debo de registrar mi ISR, ¿sí? ISR de ganancia de capital. Porque debo de pagar ese impuesto, pero en la contabilidad debo de registrar de que sí me quedó esa ganancia, ¿sí? Bueno, también debo de pagar los otros impuestos por pagar, que son 1,500, que sería la revaluación, y la ganancia de capital sí me tiene que quedar con los 15,000. No sé si entendimos esa parte. ¿No? ¿Lo explico? ¿O estamos bien ahí? Sí, bueno. Licenciado, debo de cargar los 15,000. ¿Sí? Yo lo hice separado. ¿Cómo separado, mi estimada Maritza? Le puse maquinaria, superávit por revaluación de maquinaria. Y en otra hice ICR por pagar de superávit. Pero sí está bien, solo que cargaste las cuentas correspondientes en dos partidas diferentes, ¿verdad? Bueno, entonces, ya vieron cómo funciona todo. Realmente no está complicado, solo es un poco de analizar. Yo les insto para que obtengan un libro de este señor que es de Alenro. Es muy bueno para que tengamos conocimiento con
relación a la contabilidad, a veces nos perdemos un poco en el tema de contabilidad. Ahora bien, lo de la matriz de riesgo, sí, compañeros, necesito que ustedes, jóvenes, necesito que ustedes sí sepan lo que están haciendo, porque para nosotros actualmente es un tema muy importante sobre la matriz de riesgo, o sea, cuál es lo que el dueño les va a solicitar o los jefes de la empresa, es cuáles son los riesgos potenciales que existen dentro de la institución y cuáles son las recomendaciones que la auditoría realizó. Imagínense, captan un riesgo y ustedes en su matriz de riesgo no la identificaron, entonces van a ser deficientes en el tema de la identificación de riesgo correspondiente. La próxima semana el examen inicia a las 12:30, perdón. Voy a solicitarle a Lica Arón si me da una hora, hora y media de su clase, porque viene un poco, no largo, sino que viene un poco, bueno, perdón, no viene complicado, pero viene un poco laborioso, considerando que sí tenemos que hacer la matriz, por lo menos identificar varios riesgos, y entonces nos lleva una hora y media un poco más, y también lo de las resoluciones correspondientes. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, si no tenemos duda, Sandy. ¿De qué dijo que iba a venir el examen? Todo en los ciclos de, ciclo de egresos, nóminas, conversión, ingresos, o puede ser que una combinación de todo, considerando que ya vimos todos los ciclos, y la matriz de riesgo y el informe. Les voy a subir un laboratorio para que ustedes practiquen la contabilidad, la clasificación creo que ya lo tienen muy claro. Lo que necesitamos es la identificación de la matriz de riesgo, las deficiencias de control interno. ¿Sí? Bueno, les deseo un buen fin de semana. Que descansen. Disculpe, ¿nos va a poder compartir ese documento que estaba elaborando de la clasificación? ¿Este? El que realizó en Excel, donde estábamos clasificando las cuentas. Ah, sí, con mucho gusto. Yo se los voy a mandar. Perfecto. Bueno, les deseo un buen fin de semana y buen provecho a todos. Licenciado, ¿link de asistencia va a haber? No, ya las tomé. Quienes no me conversaron acá. De acuerdo, gracias. Feliz tarde. Saludos. Gracias, Lick. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes. Gracias, Lick. Feliz tarde. Para lo otro, está más preparado. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy sí ya puedes ir por el ceviche, Chum. Ah, no, todavía está el Ícaro. Ah, no, todavía me falta el otro. Saludos a todos. Buenas tardes.